אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, מאמר פתיחה לפירוש הסולם, עמוד 222. Estamos leyendo de Kabbalah para el estudiante el prefacio al comentario de la escalera. Punto 77. Pueden enviarnos las preguntas en español, van a ser traducidas directamente al hebreo. Bienvenidas las preguntas en español. Ahora debemos explicar el Parsuf Mohin, porque luego de que el Parsuf recibió las dos Bejinot, Dibur y Yenika, este eleva Man hacia el superior, tornando a Hub al superior Panim be Panim, cara a cara. Es entonces que ellos otorgan al inferior la iluminación que hace bajar a Malhut desde Nik Beinaim hacia su propio lugar. Dice el Rab. O sea, Ibur y Yenika son hechos por medio de la adhesión con el Elión con el superior. La primera adhesión con el Elión se llama Ibur, concepción, donde es suficiente que el tactón se adhiera a la internalidad del superior llamado Neji. La adhesión en una parte superior del Elión es solamente adhesión, obviamente con la ayuda del superior. Y la inclinación por parte del tactón, a esto ya se le llama Yenika, por el grado de Hagat. Y ahora existe una adhesión muy única de Bekut llamado Mohim. Este también es de Bekut, adhesión. No obstante, esto depende de un trabajo especial del tactón, del inferior. Porque cuando asciende al Elión, evoca cambios en el Elión. Obviamente estos cambios solamente son con respecto al tactón, al inferior, pero él los evoca. Él los... miren las acciones que realiza. Realmente obliga a un sibuk, a Abba e Ima. No obstante, ¿qué quiero yo decir? Estos tres grados, por medio de los cuales ascendemos al Elión, en Ibur, Yenika y Mohim, son, no obstante, llamados de Bekut, adhesión, de Bekut en el Elión. Todas nuestras acciones, no obstante, son acciones al intensificar el de Bekut, la adhesión, para identificarlo. En ese momento, estos tres Kelim, Bina, Tiferet y Malkut, los cuales cayeron debido a la elevación de Malkut hacia Bina, nuevamente se elevan a su grado. Y el Parsuf se completa con 5 Kelim, Kahaptum, y 5 luces Naranjai. Esto es llamado el Parsum de Mohin, ya que las primeras 3 luces, Neshama, Hayá y Yehidá, son llamadas Mohin. Por ejemplo, luego de que Atik recibió las dos Bejinot, Ibur y Yenika totalmente, las cuales vienen siendo los niveles de Nefesh y Ruach, entonces vuelve y eleva Man hacia el Rosh de Sag, modificando Hogma y Bina para que estén Panim be Panim. Y en vista de que el Parsuf Korma de Ak, Bina, no está mezclada con Malkut, por tal razón, cuando Atik recibe su iluminación, baja también a Malkut desde su Bina, elevando entonces sus 3 Kelim, Bina y Tum, los cuales cayeron por la causa de la mezcla de Malkut con Bina, con lo cual obtiene ahora Kahaptum de Kelim, pudiendo con eso vestir en él las luces Naranjai. Rav, tal vez una vez más, léalo. No se confundan, ya sea que nosotros llevemos a Malhut de Bina, Bina a Malhut, y con ello ascendamos el Neji, que estaba restringido en Malhut, hacia Bina. Es como regresarlo al Parsuf. Esto es una sola cosa y la misma. ¿Está clara? Yo tengo un Parsuf. Este Parsuf, digamos, Malhut está aquí, se encuentra en este punto. Ahora Malhut descende
El primer estado, el segundo estado asciende. Entonces yo pudiera decir que Malhut ascendió de Bina a Malhut, descendió de Bina a Malhut, y puedo decir, no, las vasijas de Neji, Tanji, o no importa, depende de cómo se hable, o que estas vasijas se agregaron al Parsuf, como si se hubieran elevado por encima de Chabad, Hagad. Chabad, y aquí está Hagad. Es una y el misma, es una y la misma, ya sea que Malhut descienda a su lugar o que estas vasijas se unan en el Parsuf, es lo mismo, porque el Tzimtzum, la restricción, descendió. Lean de nuevo, por favor. 77. Ahora explicaremos el Parsuf de Mohin, porque luego que el Parsuf recibió las dos Bejinot, Ibur y Yenika, este eleva Man hacia el superior, tornando a Chokma y Bina del superior, Panim Bepanim, cara a cara. Es entonces que ellos otorgan al inferior la iluminación que hace bajar a Malhut desde el nivel Einaim hasta su propio lugar. Perdón, es decir, hacia P. Entonces esos tres Kelim, Bina y Tum, los cuales cayeron debido a la elevación Malhut hacia Bina, Rab, bueno, dice Bina y porque en total hay Keter, Jomá, Bina, Tiferet y Malhut, ¿verdad? Aquí es Galgalta Beinaim. Malhut se eleva primero hasta este punto y ahora descendió. Entonces habla de estos Kelim, Bina y Tum. Bina, Tiferet y Malhut. Tum, Tiferet y Malhut. Esos Kelim, Malhut asciende a Bina, nuevamente se eleva su grado. Es así que el Parsuf ha sido completado con 5 Kelim, Kahab Tum, y 5 luces naranjai. Esto es llamado Parsuf Mohin, ya que las primeras 3 luces, Neshama, Haya y Yehida, son llamadas Mohin. Por ejemplo, luego de que Atik recibió las 2 Bejinot, Ibur y Yenika completamente, las cuales vienen siendo los niveles de Nefesh y Ruach, entonces vuelve y eleva Man hacia el Rosh Yesak, modificando Chokma y Bina para que estén Panim Bepanim. Y en vista de que en el Parsuf Chokma de Ak, Bina no está mezclada con Malhut, por tal razón, cuando Atik recibe su iluminación, baja también a Malhut desde su Bina, elevando entonces sus 3 Kelim, Bina y Tum, los cuales cayeron por causa de la mezcla de Malhut con Bina, con lo cual obtiene ahora Kahab Tum de Kelim, pudiendo con esto vestir en él las luces naranjai. Preguntas. La pregunta, cuando usted dice Chabad, Hagat, Nehi, entonces, ¿este es Malhut o Malhut existe por sí mismo? Rab, todos los nombres, todos los Parsufim, todas las Sefirot, todo lo que estamos hablando, todos son signos, señales. Cuando nosotros nos relacionamos a una porción de un Parsuf que tiene 10 Sefirot, solamente esto es un grado inferior. Cuando decimos Malhut se eleva a Bina, no se eleva, no desciende. ¿Cómo puede ser esto? Sino que decimos ahora la importancia de la Sefirot de Bina y hacia abajo es como Malhut, la importancia. Eso es todo, etcétera. Por lo tanto, necesitamos traducirlo también de tal forma de que siempre tengas 10 Sefirot. Cualquier cosa que hablamos, no importa qué, solamente en ti se mencionan estas o se marcan estas. Son formas, características. Por lo tanto, tú llamas a esto 10 Sefirot. En ese momento, Chabad, más tarde Hagat, y más tarde Nehi, izquierda, derecha. Pero siempre son 10 Sefirot. Nosotros hablamos nada menos que de eso y nada más que de eso. No obstante, para explicarnos a nosotros de qué forma éstas se encuentran, de qué forma, qué porción del sistema general a ella pertenecen, qué rol juegan, siempre
las nombramos, las llamamos por sus nombres de la Sefirot. Parzuf decimos una Sefirá o así. De nuevo, esto es inevitable debido a una falta de un lenguaje más adecuado. Sí. Pregunta. ¿Usted cree aquí que Atik también hace esta acción? Porque suena como que lo hemos leído en los artículos previos, en los puntos previos de este artículo, ¿no? Es como si estuviéramos repitiendo lo que estudiamos en los puntos anteriores. Creo que también existe en Kanut y en Galut. Atik es consecuencia del rompimiento de las vasijas en el mundo de Nikudim. Es el primer parzuf que emerge de Mesach, de Chzak, Rosh Chzak, Aviud, Aleph, Shoresh, Aleph, Shoresh. Y toma de todos los Reshimot, Aleph Shoresh, el más puro Reshimot, y sale de ahí y se le llama Atik. Ahora, ¿el Reshimot más puro es el más pequeño o el más grande de los Reshimot? Pregunta, ¿qué piensas tú? No tengan pena. Pequeños. ¿Quién piensa diferente? Muy bien, grande. Acá. Bueno, ya sea el más pequeño o el más grande. ¿Quién está a favor del más pequeño? ¿Quién está a favor del más grande? Una vez más, ¿está bien? Correcto. Es el más grande de los Reshimot. ¿Qué es el más grande de los Reshimot? Justo igual que... ¿Cómo puedo yo decirlo esto? En Aviud Shoresh no tenemos utilidad en ello. Todo lo que permanece es Aviud Shoresh después del rompimiento de las vasijas. En la espiritualidad, cuando yo tengo un Reshimot malo, ¿puedo utilizar ese Reshimot más pequeño porque se considera que estoy otorgando? Si tuviera la oportunidad de utilizar el más grande de los Reshimot, debería, si el huésped estuviera frente al anfitrión, de otra forma no sería llamado otorgamiento. Tendría que hacerlo por su nombre, si no, no sería llamado otorgamiento. Por lo tanto, Atik es el más puro, el más fuerte, y emerge sobre el Reshimot de Aleph restringido, Aleph Shoresh restringido. Segunda restricción, y en Ibur, y es el más fuerte de los Reshimot. Luego Orejampin y así, etc. Es igual a Absak Mabon. ¿Más preguntas? Si es que hay, si es que las hay. Pregunta. Después de que el Parzuf recibió Perdón, perdí la línea. Aquí hay una pregunta. ¿Qué significa que recibe primero Ibur, Yenika y luego Mohin? Es como si hubiera sido al revés. Pequeño, grande, incluso más pequeño. Primeramente Mohin, luego Yenika y luego Ibur. Y aquí es lo opuesto. ¿Correcto? ¿Cómo puede ser? ¿Tienes una respuesta o qué? Si yo pregunto, entonces, ¿por qué tú quieres preguntar también? Está prohibido preguntar así, de esa forma. Bueno, ¿quién piensa en algo que tenga una explicación aquí de esto? Grande en la espiritualidad significa que se puede uno anular a sí mismo con sus vasijas de recepción cada vez más. Esta es la oposición de forma, ¿no? En realidad, si hay Ubar, hay un estado de Kanut, infancia, y Yenika es también considerado Kanut, y Mohin es lo que puede recibir toda la abundancia, pero después de una nulificación enorme, se nulifica a sí mismo de forma que no puede empezar ni siquiera a explicar. ¿Por qué un grado empieza desde Ibur, Rab? ¿Por qué un grado empieza desde Ibur? Bueno, pásaselo. Pásenselo en. Cada grado se incluye
con su grado superior. Primeramente yo tengo que tener una completa anulación y cuando se eleva al siguiente nivel, incluye una nulificación completa para seguir agregando más y más. Más. Hay mucha gente interesada, dice el Rab. Aprendemos nosotros que el inferior es aquel que empieza todo este proceso. ¿Cómo puede el inferior empezar el proceso si viene de Rosh de Sak? Bueno, porque el Ibur succiona todo del superior, recibe todo. Pero, ¿por qué empezamos desde el Ibur? Dice el Rab. Pregunta el Rab. Yo creo que se habló de esto ayer. El inferior reúne todo lo que tuvo en el primer grado y luego se eleva como el punto más pequeño hacia el siguiente grado. Entonces, este es 3 en 3 del que hablamos, Gimel Go Gimel, la parte más pequeña que puede recolectarse del siguiente grado. Ustedes hablan como si fueran después del rompimiento, pero estos parzufim del mundo de Atzilut es lo que permanece después del mundo de Nekudim. Entonces, tal vez porque cada grado empieza con un sibug, esta es otra opinión. Cada grado, dice el Rab, empieza de un sibug, seguramente, pero es el siguiente beso. Yosef de Jerusalén dice Rab que solo por medio de la anulación de Malhut puede ser incorporada en Bina. Rab, solo con la anulación de Malhut puede existir en Bina y por lo tanto este es el principio de la respuesta. Más, Momo, ¿qué pasa contigo? Debido a la restricción, como la escuela, ¿quiere responder o tiene miedo? Con la restricción, obviamente, primera restricción es la razón de todo. ¿Qué quieres decir con esto? La respuesta, hubo una restricción sobre el estado de recepción, por lo tanto solamente trabajamos con la parte superior del parzuf. ¿También hay algo de eso? Sí. Dáselo atrás de ti. Porque empezamos con Debekut, con adhesión. El Ubar no tiene Rosh para aferrarse al superior. Sí. Bueno, en realidad es bella esa. Esa también está correcta. O sea, después del rompimiento de las vasijas, nosotros vamos a cierto estado, adhesión que podamos alcanzar, la adhesión posible que podamos alcanzar, la cual es Sibur. El estado empieza desde Mesach de Rosh de Sak. Bueno, Het 78. Regresamos, no es la respuesta completa, pero por lo pronto está bien. 78. Y cuando estos mohin salen por primera vez, se hace una separación entre la derecha y la izquierda, ya que la línea izquierda, la cual es la portadora de la iluminación de Jochma, desea anular la línea derecha, siendo esta la portadora de la luz de Hasadim. Por causa de esta fisura y este bitush golpeteo de derecha e izquierda que ocurren a estos mohin, es que estos son llamados mohin de Ahor. Así es como las 3 Bejinot. ¿A dónde corres? Dice el Rab. No entendí nada. Tú eres joven, rápido, sabio. Nosotros no somos tanto. Así es de que léelo de nuevo, por favor. 78. Y cuando estos mohin salen por primera vez, se hace una separación entre la derecha y la izquierda, ya que la línea izquierda, la cual es la portadora de la iluminación de Jochma, desea anular la línea derecha, siendo esta la portadora de la luz de Hasadim. Por causa de esta fisura y este bitush golpeteo de derecha a izquierda que ocurren en estos mohin, es que estos son llamados mohin de Ahor Rab, o sea, oscuridad.
Estos cancelan a aquellos y están en una colisión. Así, las tres Bejinot de Ibur, Yejiná y Mohin de Ajor han sido clarificadas. Bueno, ser clarificadas, dice el Rab, nada puede ser clarificado, pero digamos que por el momento es como parte del prefacio de este Sulam, del comentario de este Sulam. Este bitush de derecha e izquierda en Sibuk del superior, este bitush de derecha e izquierda causa que el Parzuf vuelva a elevar man al superior, ya que la iluminación de la izquierda, la cual es la iluminación de Jogma, golpea y purifica todo el aviut en el Parzuf, hasta que el Masaj vuelve a ser tan puro como lo fue cuando por primera vez se elevó hasta el Rosh del superior. Esto es decir, que no permanecieron en él sino Aviut de Choresh y Rechimó de Hitlapchut de Bejina Aleph, ya que por medio de esta equivalencia, él se adhiere al Rosh del superior. Y luego que ha sido incorporado en el Sibuk de Rosh del superior, es usual con todas las clarificaciones que ha habido en el Parzuf de Ak, este nuevamente recibió un Sibuk de acá de la luz superior sobre el Aviut de Bejina Shoresh y Bejina Aleph de Hitlapchut, los cuales se renovaron en el Masaj y, de nuevo, extrajeron sobre él el nivel de 3 dentro de 3, es decir, el nivel de Hagat, que es la vestidura dentro del nivel de Neji, el cual es llamado el nivel de Ibur. Así es que hemos explicado cómo es que el bitush de la izquierda y la derecha, los cuales ocurrieron en Mohin de Ajor, causaron el retorno del Parzuf hacia el superior a fin de recibir una Bejina de Ibur del superior. Sigamos leyendo, dice el Rab, hasta el final de esta porción y ya veremos qué hacer. Nos dice de acciones aquí, no nos habla ninguna explicación nos da. 80. Y una vez que recibió la Bejina de Ibur nuevamente, volvió a salir del Rosh del superior y visitó el Guf del superior. Y por medio de esta vestidura, succionó las luces del superior una vez más, con lo cual estas luces de Yenika bajaron el aviut del Shoresh hacia el interior del aviut de Bejina Aleph, Rab. Por medio de Yenika empieza a recibir fuerzas del Elión y construye su Parzuf. Sigue la lectura. Es decir, bajar un Malhut desde el Metzach al lugar de Nikbeinaim. Es entonces que sobre el Masaj salió un nivel de Bejina Aleph completamente. Esto es considerado como Hitpashtut, expansión de Hagat desde el interior de Nehirab. No es santidad, la santidad es limitada, de Nikbeinaim a Aviut Aleph, donde descendió el Masaj a Kadnut. Kadnut de Aviut Aleph. Sigue la lectura. Y resulta que ha obtenido una Bejina de Yenika nueva, la cual es el secreto del nivel de Ruach. 8.1. Rab, más tarde no puede ser totalmente a todo el grado de infancia de Kadnut, porque todavía se encuentra en un grado en el que está por encima de Hased del Parzuf. O sea, uno puede utilizarlo completamente. 8.1. Y luego de haber alcanzado nuevos Ibur y Yenika, vuelve a elevar Man al superior. Esta elevación es hecha por sí misma, ya que mediante su partida desde su raíz adherida a Binah y Tum, Tiferet y Malhut del superior, puede retornar ahí cada vez que lo necesite, unificando Jokma y Binah de tal manera que se encuentren ahí
panim bepanim, cara a cara, otorgándole la iluminación que hacer descender a Malhut desde Nibenai hacia su lugar. Entonces Bina y Tiferet y Malhut se elevan en ese momento y se unen a ella tal como antes, obteniendo así Kahaptun de Kelim y luces naranjai, de naranjai. Y para que la división de la derecha a izquierda no ilumine nuevamente, la línea central se eleva desde abajo y unifica la derecha y la izquierda de modo que iluminen juntas. Jogma, que está en la izquierda, se vestirá en Hasadim, que se encuentra en la derecha, y Hasadim en la derecha será integrado en Jogma, que está en la izquierda. Entonces, los Mohin que iluminan con toda su perfección son llamados Mohin de Panim. Es así que hemos explicado cómo es que debido al bitush de la izquierda y derecha en el Mohin de Ahor, las tres Bejinot de Ibur, Yenika y Mohin de Panim salieron nuevamente, emergieron nuevamente. 8.2. Es por esta causa que no hay ningún Parzuf completo, excepto luego de recibir Ibur, Yenika y Mohin de Ahor e Ibur, Yenika y Mohin de Panim, porque del Izdakut de Masaj, que fue agregado en Atzilut hasta el grado de Aviut de Bejina Shoresh, los Parzufim de Atzilut no fueron capaces de recibir sus 10 sefirot, excepto luego de 3 veces consecutivas llamadas Ibur, Yenika, Mohin. Y dado que en la primera ocasión de la salida de Mohin se hizo el bitush de la derecha e izquierda hasta que la izquierda purificó todo el aviut en el masaj, todas las luces de Ibur, Yenika y Mohin que éste ha recibido partieron. Esto es así porque en la anulación del aviut en el masaj, el shibuk se anula y las luces parten, con lo cual devuelve al Ibur hacia el Rosh del superior, recibiendo 3 dentro de 3 nuevamente. Luego de lo cual nace y recibe una Yenika otra vez, lo cual baja a Malhut desde Mesach hasta Enaim, con lo cual Hagad sale del interior del Neji y recibe el nivel de Ruach nuevamente. Luego eleva Man y recibe Neshama, Hayá y Ejidá una vez más, en las cuales ya existe la línea central, la cual unifica la derecha y la izquierda una con la otra. Esto es llamado Mohin de Panim. Es entonces que ellas iluminan y existen. Así, antes de que alcancen Mohin por segunda vez, ellas no pueden realizarse. No sé cómo explicarlo de una forma plena, porque tal vez ustedes empiecen a preguntar. Siempre cuando llegamos a este punto, en el comentario de Sulam, aquí hay un problema. Muchos detalles que le faltan a esto. Alexander de Moscú está preguntando, ¿qué significa que el inferior puede elevar man por sí mismo? ¿Cómo sucede esto? Aquí nosotros estamos llegando al estudio de lo que sucede con nosotros después del rompimiento. El rompimiento ya ocurrió. Y permanece roto, los kelim rotos, los kelim de Aviut de Shoresh, donde en el mundo de Nikudim que se rompe,
se vuelve como Nukva con respecto al mundo de Atzilut. Al estar ahora empezando a ser construido para mantener todos los Kelim, todo eso ocurrió para que nosotros seamos capaces de trabajar específicamente con los Kelim rotos, porque es la ventaja de la luz sobre la oscuridad. Como nosotros no entendemos dónde encontramos, específicamente al subir, al bajar, al caer, al corregirnos a nosotros mismos, etcétera. Entonces, por lo tanto, tenemos Ibur Yenika Mohin de Ajor, posterior, y Ibur Yenika Mohin de Panim. Las más puras son Ajor en orden de otorgar y recibir en otorgar, llamado Panim. Eso es todo. Ahora, él habla acerca de la oración o la cascada de los Parsufim, las cuales empiezan desde Rosh de Sa. Lo que permanece para nosotros después del rompimiento de las vasijas es Shoresh y Aleph. Sobre ello hay un sibuk de acá que emerge ese grado de Ibur. Y después de esto, se agrega a este Ibur Shoresh Aleph, se restringe, todo esto en la segunda restricción. Todo esto quiere decir que debido a... No entremos en ello, se complica. En resumen, el grado de Ibur ocurre y luego existe un grado de un agregado, una adhesión, un gadlut. En gadlut empieza a operar por sí mismo y al operar por sí mismo causa el descenso o la emergencia del siguiente grado. Y después de Atik nace Arehampin. Y también tiene Ibur Yenika Mohin y en Ajor posterior e Ibur Yenika Mohin en Panim anterior. Y luego alcanza a Beima. Todo eso es explicado para nosotros. En verdad, hay muchas cuestiones al respecto. Hay respuestas y no hay ninguna respuesta. Ustedes pueden agregar en su intelecto cualquier cosa que sea, va a ser lógico para ustedes todo, no obstante está escrito que no es suficiente. José de Jerusalén está preguntando cuál es la diferencia de Mohim de posterior y de Panim. Esas son las luces, perdón, las vasijas. ¿Qué es una vasija? La intención para otorgar esto también es luz. Esto también trabaja como luz, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre Ibur y Yenika con Mohim? En la acción que se está realizando ahí, porque pareciera que no hay ninguna diferencia. Son las mismas acciones. Las mismas acciones, elevando el man, desde arriba hacia abajo, las luces que hicieron el zibuk y el parsuf. Esas acciones son acciones simples, siempre he dicho que es 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo puede ser que la misma cosa ocurre en Ibur y Yenika y la misma cosa ocurre en Mohim? Porque son dos kilim diferentes. Por supuesto, dice Ra, también Ibur y Yenika son diferentes kilim. Entonces en Mohim es más, porque en Mohim ya está en el acto independiente. Ibur y Yenika depende del Elión. Y gracias al Elión puede realizar acciones. Alumno, entonces, ¿cuál es esta acción independiente? ¿Qué exactamente está ocurriendo ahí? No lo entiendo. ¿Qué es diferente ahí? ¿Qué es agregado en esa acción? Rav. Bueno, ¿cómo puedo decir esto? Si en Ibur el Parsuf se cancela con respecto a las mismas condiciones que el Elión le presenta, o se anula, mejor dicho, en Yenika empieza a participar con sus vasijas para poder estar aferrado al superior y agregarle al superior, al Elión. Agrega al Elión
Y en Mohin recibe un ejemplo del superior y se hace similar a este. Por lo tanto, al recibir del Elión, es obvio, y toma su ejemplo y desarrolla sus Kelim Liburi en Ika para ser grande, y también recibe del Elión. Esta adición por sobre la cual trabaja para ser grande, la cual es está tratando de hacer un zivug de acá, está tratando de hacer zivug de acá en sí mismo y estar aferrado al guf del león. No tengo palabras. Bueno, hay que interpretarlo de tal forma, vamos a interpretarlo de tal forma que, bueno, el león hizo acciones en el guf del león superior, como un ejemplo a través del cual el Tachtón recibe estos ejemplos y por lo tanto puede crecer a raíz de esto. La diferencia entre ¿cuál es la diferencia entre Gadlut, infancia, y Gadlut, adultez? Tal vez a través de esto van a poder entender la diferencia entre Gadlut y Gadlut. Es que en Gadlut el Tachtón mira al Elión superior y hace como él realiza. No tiene ningún rosh, simplemente copia las mismas acciones como el Elión está realizando. Es decir, que se aferra al guf del Elión y de tal forma crece. Sin embargo, repite las acciones del superior, del Elión. Por lo tanto, estamos diciendo que él ya tiene una pantalla, aunque quiera o no quiera. Tiene cierta independencia. En Gadlut, adultez, trabaja ya con su propio rosh. Sin embargo, cuando trabaja con su propio... Bueno, la pregunta es así. ¿Cómo puede ser que el Parsuf puede saber qué acciones hacer si tiene nuevos estados, nuevos reshimo, en el cual nunca ha experimentado? Es como que él de repente creció en un lugar donde no había nada anteriormente, así, ¿no es cierto? Porque las caras que estamos construyendo son nuevas caras, porque después del rompimiento el mundo es nuevo. Así es. Por lo tanto, aquí resulta que él se anula en relación al Parsuf superior. Por lo tanto, de esa acción recibe una nueva mente, nuevas sensaciones para construir su propio Parsuf, con su propia información. Es decir, el plan que recibe del superior, ahora, y esas fuerzas del superior, él puede construirse a sí mismo. Bueno, todavía es temprano. Ustedes están acostumbrados a estudiar de acuerdo a su sensación. Por lo tanto, aquí ustedes aquí no podemos entrar en esto en esa forma de estudiar por las sensaciones. Sí, Svika, hay oraciones que se siguen repitiendo. Quiero preguntar qué significan esto. Aquí dice que la iluminación de Jochma purifica el Parsuf y eso se convierte en puro como antes. Entonces, ¿qué es la iluminación de la izquierda? ¿Por qué no la iluminación de la derecha? ¿Cuál es la explicación para esto? Rav, ¿qué es la iluminación de la izquierda?
Pregunta Rav. La iluminación de la izquierda es Jochma, ¿no es cierto? Entonces, Jochma, una vez se despierta, obliga al Barsuf que se purifique, de anularse, de volver a el estado previo, pequeño. ¿Correcto? Es Hasadim. Sika. Y ahora hubo un bitush entre la derecha y la izquierda. Hasta la izquierda purifica el ambiente del masaj. ¿Puede explicar qué está trabajando sobre qué? Rav. Está cancelando el pasú. ¿Cómo ocurre? Pregunta Sika. Rav. Uf. No sé, hay tanto que falta entender aquí, explicar el tema de la derecha y la izquierda. Hasta la línea media va a aparecer y determina dentro de ella a elevar todo a un nivel más alto. Primero tiene que haber, primero necesitamos... Primero estamos estudiando aquí, estamos estudiando de una estructura. Estamos construyendo los mundos de Bia, por un lado, y por el otro lado, estamos hablando sobre los descensos del Parsufim. Por lo tanto, aquí está la pregunta, ¿qué significa el descenso de los Parsufim? Y junto con esto, la construcción de los mundos, como si fuera... Bueno, digámoslo de esta forma. ¿En qué forma Ab se construye de Galgalta si no fuera por el Pitush, Pinim o Makif? Pitush, Pinim o Makif está despertando nuevos Kilim en el Parsuf. Si esas dos luces estuvieran fusionadas como una, no hubieran revelado nuevos anhelos que están en un grado más alto que antes. No es como antes que habían 30 kilos y ahora van a ser 20 kilos. No. Más bien una nueva cualidad. Como antes era como la luz de Nefesh, ahora tenemos la luz de Ruach. Son nuevas cualidades. Por lo tanto, aquí el Pitush, Panif o Makif, y aquí es izquierda, derecha, derecha hacia izquierda. Estos son dos luces opuestas. Cuando están una frente a la otra, estas se fusionan entre ellas y revelan entonces Reshimot del próximo grado. Mira, realmente no tengo palabras para esto. No hay palabras. Sí. Sfika. ¿Por qué son luces opuestas? Esa es mi pregunta. ¿Por qué estas luces están opuestas la una a la otra? Rav. Tal vez Panim y Makif, eso es más claro que derecha e izquierda. Entonces, ¿por qué son opuestas? Pregunta el alumno. Están opuestas porque la pantalla que está entre ellas se relaciona con ellas en forma opuesta, entre la una y la otra. La luz interna la retiene y la luz circundante la rechaza. Rechazó esa luz circundante que entrara dentro del Parsuf. Sí, entonces todo este proceso es muy difícil, Rav, es muy difícil porque hay muchos capítulos que todavía no hemos estudiado. Sí, sentimos mucha presión, sentimos que este bitush sobre la luz, sobre la izquierda, la derecha. Rav, no, la izquierda, la derecha no es complicado. Aquí tengo un problema pero este bitush es para todos, específicamente para nosotros que estamos estudiando Kabbalah. Rav, bitush son fuerzas opuestas que están haciendo un bitush entre ellas y quieren cancelar mutuamente porque cada uno es opuesta a la otra y quiere reinar sobre la otra, controlar. Sí, que cuando activo esa fuerza, Rav, no estás activando nada. El momento que haces y estás en un estado, vas a estar en ese estado, vas a sentir que estás bajo dos fuerzas.
que están chocando la una contra la otra. Están chocando sobre ti. Por un lado tengo que levantarme y por el otro lado quiero dormir también. Por un lado es la sabiduría de la Kabbalah y tengo que devocionar, y por el otro lado yo tengo problemas, la vida cotidiana. Esto es un bitush. Svika. Ellos que no estudian el camino de la Kabbalah no sienten este bitush. Rav, ellos tienen otros bitush. Cada vez en nuestros bitush tenemos bitush. Si no, no avanzaríamos de un estado a otro. Cada uno de nosotros, cada animal, cada planta, cada cosa tiene un bitush. Porque son estados que están constantemente cambiando y cada uno es un bitush. Svika. Entonces tratemos de entender qué significa bitush. Rav. Son dos cosas opuestas que se encuentran juntas. Puede ser una idea, puede ser un pensamiento, puede ser un objetivo, cualquier cosa, no importa. El bitush trabaja de esa forma. Si no hubiera una vasija y una luz para empezar, entonces no hubiera ninguna razón para tener un bitush. La anulación del inferior hacia el superior. ¿De dónde saca ese modelo, ese patrón que estamos estudiando aquí? Rav, si el inferior se preocupa por su anulación frente al superior, no existiría en el primer lugar. No es que ahora en el medio de este camino hay que empezar a anularse. No, todo su camino es anulación, más y más y más. Entonces, Rav, ¿qué piensas? Que esa anulación, Ibur, Yerika, todos estos más y más, hay una anulación mayor en cada nivel, tanto que él tomó un ejemplo del Elión y se convierte en el Elión, en contra de sus propios fundamentos que tenía de antemano. Alumno, ese ejemplo, ¿de dónde es creado ese modelo? ¿Y cómo el inferior se anula frente al superior? ¿Cómo lo recibe? El Elión le da el ejemplo siempre que... ¿De dónde vemos esto en la construcción de los Parsufim, el mundo de Atzilut, que el inferior, el Reshimot, recibe un ejemplo y así es como el próximo Parsuf se construye? Rav. Esto es difícil. El tema que causó el rompimiento de las vasijas en el mundo de Nikudim, porque ahora tenemos Netzach de Rosh Tesag, pareciera que no tenemos ningunos ejemplos aquí. Tenemos ejemplos, pero son ejemplos que permanecen desde el mundo de Nikudim, y por lo tanto Gar de Atzilut se viste sobre Gar de Akudim, la cual fue cancelada, no se rompió, pero fue cancelada. Keter y Abba Veima de Nikudim están en vez de Atik y Arihampim, y Abba Veima de Atzilut y Zon de Nikudim, que se rompió completamente, corresponde a Zon de Atzilut. Por lo tanto, como aquí hay un ejemplo en Keter y Abba Veima de Nikudim, ¿sí? ¿Cómo construir Atik, Arihampim y Abba Veima en Atzilut, ¿no? ¿Y dónde está en este proceso? Ocurren en el proceso porque el Reshimot que se elevó después del rompimiento de las vasijas a Rosh Tesag, todos los Reshimot, todos rotos Reshimot, y también los Reshimot de Alesh Shoresh que todavía no han entrado en el zivug del mundo de Nikudim. Sí, eso es todo. Entonces, ahora, cuando ese proceso del izquierdo y el derecho provocan el Reshimot, esto construye el próximo Parsuf. Ahora solamente Rosh Tesag, la iluminación de Rosh Tesag provoca los Reshimot y toma los mejores Reshimot. Y entonces Aleph Shoresh en un grado pequeño
y ahí emerge un zivug para Atik. Sí. Ahora, digamos que Atik, ¿de dónde saca su ejemplo? ¿De dónde viene esta información? ¿Cómo le llegó? ¿Sobre qué? Para haber Ibur de Atik. No necesita ejemplo, dice Rab, porque no crece desde abajo hacia arriba. Está por sobre los reshimot. ¿Cómo Galgalta emergió de Dalet Dalet, los reshimot Dalet Dalet? Entonces, este es Ibur de Atik. Atik de Atzilut continúa la misma cadena desde Ein Sof. ¿Cómo puede ser que tiene Aleph de Itlapshut y Shoresh de Aviut? Y el próximo Parsuf, pregunta el alumno Rav. Ari Hampim, ¿de dónde saca su forma, Rav? ¿De Atik? Atik hace un zivug interno sobre Ari Hampim. Ok, esa es tu pregunta, ahora yo entiendo, sí. Tú estás preguntando cómo, de dónde, cómo puede ser que Atik de Atzilut se convierte en grande como Galgalta, ¿de dónde? Los Reshimot, Dalet Gimel, de Nehi de Ak. Perdón, no entendí tu pregunta. Estás preguntando cómo se hace grande de Dalet Gimel. ¿Cómo es que y Dalet Gimel de Nehi de Ak? Sí. Y ahora el próximo Parsuf, es decir, el Zivug sobre su Katnut. Y más tarde hace un Zivug de Dalet Gimel y ahí reciben adultez o Gadlut de ella. ¿Y cómo crece el próximo Parsuf? A raíz de él siendo un adulto, él se convierte en el próximo Parsuf, toma el próximo Reshimot, desde dentro de esos Reshimot que recibió del rompimiento del mundo de Likudi. Y ahí empieza a trabajar con el próximo Reshimot, ¿sí? Y nosotros decimos que en este trabajo también hay el lado del inferior, que tiene que elevar al man y anularse frente al superior. Rav, ¿no hay inferior todavía? Nosotros decimos que el Reshimot, aquí en la construcción de los Parsufim, Rav, Reshimot todavía no son el Tachtón, el inferior. Es Reshimot, sí, pero quien realiza todos los procesos es el Masaj de Rosh Tesag. Y de igual forma que Galgalta Absag también aquí, es el mismo proceso. Todavía no hay inferiores que elevan man. Sí. Dijimos que la elevación que tenemos aquí es la construcción desde abajo hacia arriba. Rav, todavía no. Todavía estamos en la estructura del mundo de Atzilut. Alumno, el mundo de Atzilut se construyó de Parsufim sobre los reshimot rotos. Rav, después del rompimiento de las vasijas, se construyó. Bueno, el mundo de Atzilut nació de Reshimot Aleph Shoresh, que no se rompieron. Y se conectaron con Dalet Gimel de Nehi de Ak, y de esta incorporación nació el mundo de Atzilut. Y este es el tercer Parsuf de Olam Atzilut. No, todo el mundo de Atzilut es así. Todo. Solamente hay un entendimiento aquí que a través de todos los Parsufim que emergen en Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya, todavía no hay ninguna corrección para estos Kelim rotos. Todavía es el Reshimot que están haciendo aquí, los mundos que están haciendo. Por el momento no tenemos ninguna corrección. La corrección ocurre más tarde. Sí. Entonces nosotros decimos que todos los cambios de la primera y la segunda restricción superior hizo un zivug dentro de ella sobre el Parsuf interno, y así es como nació Abdesag y así en adelante. Sí, dice Rav.
Entonces, aquí hay una diferencia diferente. ¿Cuál fue la innovación en el proceso cuando construyeron los Parsufim en el mundo de Atzilut desde abajo hacia arriba? Rav, aquí no tenemos poderes en el Reshimot para construir el Parsuf de los Reshimot. Y cuando recibimos fuerzas del Hideak y Rosh Hashanah, por lo tanto, ellos realizan Parsufim de sí mismos en Ibur y en Kaimohim. Y visten uno en el otro en Ibur y después en Yenika y se visten en Mohim en el próximo Parsuf. Así. Sin embargo, el descenso de los Parsufim, ¿cómo fue ahí? Galgata Masagibon, entonces Atik, Hampim, Abaveima y Zon. Eso es. Si no hubiera ningún descenso de los Parsufim hacia abajo, en Ibur, Yenika, en Mohim, y después elevándose por sobre esto, no. Hay el descenso de los Parsufim. Pero podrías preguntar, si no hay Bitush, Penim o Makif, el interno y la luz circundante, ¿a través de qué tenemos el ascenso de los Parsufim? Atikari Hampim, Aveima y Zon. ¿Sí? Esa es una pregunta. ¿Sí? De acuerdo a los Reshimot, pero ¿quién obliga al próximo Reshimot a nacer? Rav. La luz general, la luz de Sof tiene que realizarse hasta el final. Si quieres estudiar esto, necesitamos volver a la parte 8 de los 10 Sefirot y ahí verás cuánto agrega esto. Esto debe ser estudiado, la parte número 8. Explica aquí sobre, por lo menos, sobre Gard de Atzilut, en general. Después, parte 13, Gard de Atzilut. Ahí hay muchos detalles. Hay 8 porciones del estudio de las 10 Sefirot, hablan sobre el nacimiento de Atzilut. ¿Cómo puedes insertarlo? También en Ptija Balasulam, vean el ítem número 125. Ahí más o menos cuando empieza a hablar sobre el mundo de Atzilut, ahí él te dice en porciones muy pequeñas, ahí él inserta todo el nacimiento del mundo de Atzilut. Sí. Porque es obvio que no es que él no tiene éxito, es decir, es imposible tener éxito, es imposible explicarlo de tal forma. Hay tantas preguntas y nada puede ser entendido de tal sistema. Yo puedo enseñarles cómo apretar botones, pero enseñarles la máquina, cómo funciona la máquina, hay un problema ahí. Por lo tanto, yo también lo encuentro difícil. A veces aquí tengo que explicar esto porque aquí falta una explicación, entonces tengo que explicar lo otro. Bueno, aquí me encuentro que estoy bloqueado. Necesitamos pensar cómo, sin embargo, le extraemos una explicación más simple. Sí, vamos a llegar a esto. Vamos a intentar en estos días y mientras tanto vamos a movernos a la próxima parte de la clase, pero antes de esto vamos a cantar una canción juntos. פותח את ליבי, נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי, ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה. היא ממלאת את החלל, אני מחויב לי דאגה. היא ממלאת את החלל, אני מחויב לי דאגה. עמוק עמוק
בפנים אני מרגיש את הקבוצה, מתוך שברון הלב כולם יוצאים להתקפה, וכך זה מתגלה לי טיפה אחר טיפה, שאהבת החברים היא התרופה היחידה, אהבת החברים היא התרופה היחידה. לילה 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 ואין עוד שום דבר ממך שמסתתר ממני, ואין עוד שום דבר ממך שלא מורגש אצלי. בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה, ובחיבור הניצוצות נדליק את הלהבה, ובחיבור הניצוצות נדליק את הלהבה. עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה, מתוך שברון הלב כולם יוצאים להתקפה, וכך זה מתגלה לי טיפה אחר טיפה, שאהבת החברים היא התרופה היחידה, אהבת החברים היא התרופה היחידה, אהבת החברים היא התרופה היחידה, אהבת החברים היא התרופה